Apilar es una técnica muy usada en la astrofotografía de cielo profundo, que consiste en ir sumando información de un mismo objeto, ya puede ser galaxias, nebulosas, cúmulos estelares abiertos o cerrados, para después aumentar la relación señal-ruido, es decir, aumentar la información que nos interesa y disminuir aquella que no nos interesa. Yo soy Daniel y esto es Objetivo Universo. Yo proceso con un programa denominado PixInsight, y en este hay un script bastante potente de apilado llamado WPP. WPP son las siglas en inglés de Weighted Batch Preprocessing, que en castellano se puede traducir como preprocesado por lotes según el peso. Este peso no hace relación al tamaño del archivo en bytes o megabytes. Este peso se refiere a la importancia que tiene esa toma individual, esa fotografía individual, en base a la calidad de esta. Y esa calidad la determina el propio algoritmo del programa. De esto hablaremos en un próximo vídeo. No solo se trata de sumar información de nuestro objeto, a base de acumular horas y horas de exposiciones individuales, que luego juntaremos, que necesitaremos otros archivos, que no son la propia toma. Es lo que denominamos archivos de calibración, y sirven para intentar reducir el ruido capturado de la toma. Así pues, podemos entender el ruido como información que no nos interesa. Por ejemplo, puede ser ruido electrónico provocado por el propio sensor por el mero hecho de estar funcionando, ruido de larga exposición o ruido térmico, ruido aleatorio que a priori puede no estar identificado pero puede ser producido por conectores o cables de baja calidad, píxeles fríos o píxeles calientes, o incluso estelas de aviones, meteoros o satélites que no nos interesan en nuestra imagen. En esta rama del conocimiento, como en muchas otras, predomina la terminología anglosajona. Veamos cuál es esta terminología y qué significa. Tomas light. Se puede traducir en castellano por tomas de luz, y son las tomas del objeto de cielo profundo que nos interesa. Hay que tener en cuenta los parámetros con los que hayamos configurado la cámara, ya sea una cámara dedicada o una cámara reflex. En el caso de una cámara dedicada, necesitaremos tener establecida una ganancia, una compensación, si es refrigerada, una temperatura de trabajo. En invierno yo la tengo establecida a menos 10 grados centígrados y en verano a 0 grados centígrados. También deberemos tener en cuenta el tiempo de exposición de nuestra toma. En el caso de las cámaras reflex, como no son refrigeradas, excepto que no estén modificadas a tal efecto, no nos tenemos que preocupar por este parámetro, pero sí debemos establecer el ISO. En el caso de usar un teleobjetivo, la apertura del diafragma. En el caso de un telescopio, esta apertura es fija. Y también el tiempo de exposición. Tanto en una cámara dedicada como en una cámara reflex, para ver qué exposición es necesaria en nuestras tomas light, necesitamos fijarnos en el histograma. Un histograma está dividido imaginariamente en tres zonas. La zona más a la izquierda es la zona de sombras, la zona de más a la derecha es la zona de luces y la zona media es la zona de medios tonos. Como nosotros estamos tomando imágenes de cielo nocturno, lo lógico es que nuestra información esté desplazada hacia la izquierda, pero no debería empastar los negros, es decir, no debería comenzar el pico de información ya en el extremo más a la izquierda, sino que este debería estar aproximadamente en el tercio izquierdo. Antes de seguir con los diferentes tipos de tomas, quisiera hacer un inciso. Tal vez no sea tan claro en las cámaras reflex, pero sí en las cámaras dedicadas. Las imágenes captadas por las cámaras tienen una señal muy débil. Esto hace que las veamos prácticamente todas negras, o muy oscuras, excepto pequeños puntos de luz muy concretos, que serían las estrellas o los núcleos de las galaxias. El resto no es apreciable por el ojo humano. Para poder ver esta información es necesario usar un programa de edición o de visualización de imágenes que permita hacer un estirado virtual de la misma, esto es, ajustar el histograma de manera que se nos revele la información en la pantalla. Yo utilizo una cámara dedicada,
la Zuo ASI 2600 MC Pro, es decir, una cámara a color y refrigerada. Os mostraré, mediante el programa ASI Fits View, de la propia marca de la cámara, varios ejemplos de las tomas, cómo salen y cómo se verán con ese histograma ajustado, con ese estirado virtual. En realidad, no hacemos cambios reales, valga la redundancia, en la imagen original. Lo que hacemos es ajustar en pantalla la información que tiene para que podamos verla. Es lo que se denominan imágenes lineales. Volvamos a los slides. Si veis esta imagen de Andrómeda que os muestro en la pantalla, la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, veréis que se nota muy oscura, prácticamente negra. Apenas se revelan varios picos de información de luz. Pero fijaros ahora, si la estiro, toda la información que conlleva. Si ampliamos esta imagen, veréis que hay un cierto granulado, un cierto ruido. Es el ruido del sensor, ¿de acuerdo? Es ruido que no nos interesa. No solo del sensor, larga exposición, estelas, todo lo que pueda estar acumulado. Fijaros, os muestro ejemplos de estelas. Tomas vías. En inglés se pronuncia vallas, pero realmente no sé cómo traducirlo. El traductor me da algo así como marcos de sesgo o tomas de sesgo. Son tomas que se realizan con la cámara tapada, a la menor velocidad posible. En el caso de una cámara reflex, a 1/8000 de segundo. En el caso de mi cámara dedicada, una ASI 2600 MC Pro, es de 3,2 por 10 a la menos 5 segundos. A tener en cuenta para reducir posibles casuísticas es que yo utilizo para los vías la cámara refrigerada, es decir, la pongo a la temperatura que hago las tomas live. En mi caso, como os he dicho, en invierno menos 10 grados centígrados. Esto hay mucha literatura, hay mucha gente que no lo ve necesario porque realmente son tiempos de exposiciones tan y tan cortos que el ruido térmico no debería afectar. Y probablemente el hecho de refrigerar la cámara no aporte ninguna mejora significativa. Pero cuesta muy poco y me evito tener parámetros que no controlo. En el caso de las cámaras reflex, como hemos dicho antes que la temperatura es un parámetro que no podemos controlar, no me preocuparía por ello. Pero ¿para qué sirven las tomas vías? Las tomas vías son justamente las que nos revelan el ruido del sensor, ese ruido que tiene nuestro sensor por el mero hecho de estar funcionando. Es un ruido que no tienen el mismo todos los sensores de la misma marca y modelo, porque dependen mucho del proceso de fabricación o del lote de fabricación. Como antes, os muestro cómo se vería mi toma vías, tal cual, y con el estirado virtual, la información que se revela. Si os fijáis, aquí también vemos esta especie de neblina o de puntitos que son el ruido que os estaba hablando antes. Tomas darks. Se puede traducir por tomas oscuras. Son tomas que también se realizan con la cámara tapada, con los mismos parámetros con los que hemos realizado los slides, es decir, ganancia, compensación, temperatura de trabajo y tiempo de exposición. En el caso de la reflex, ISO, tiempo de exposición, si es un objetivo, pues la apertura del diafragma. Hay quien dice que el ruido del sensor ya está implícito en las tomas dark, pero es que además las tomas dark nos revelan ese ruido térmico producido por la larga exposición y los píxeles fríos y calientes que tiene. Hay quien dice que haciendo tomas darks no haría falta hacer tomas vías. Hay quien dice que sí. Todo esto tengo intención de comprobarlo experimentalmente en un próximo vídeo. Las tomas flat se pueden traducir como tomas planas y consiste en realizar fotografías a una fuente de luz homogénea. Esta se puede obtener de diferentes maneras. Una manera sería, por ejemplo, mediante el cielo diurno, con una camiseta blanca o trapo blanco puesta en el extremo del objetivo o del telescopio que esté tensado para evitar arrugas y que nos permita hacer las tomas necesarias. Otra puede ser mediante una tablet y ponerla delante del telescopio. Esta tablet no debería tener ni fondos de pantalla ni los iconos visibles, lógicamente tendría que tener una fuente de luz que tienda al blanco y se podrían poner hojas de folios blancos
de manera que podamos jugar con la atenuación de esta luz. Lo mismo se podría hacer con un panel de calco o de calcar, poniendo también hojas en blanco entre el objetivo o entre el telescopio y este panel, de manera que podemos atenuar la luz. Y el otro método, que es el que yo uso, es el de usar un panel de luz denominado flat panel, que lo que hace es ajustar el brillo de esta luz según los parámetros establecidos en el programa que lo controle, en mi caso Nina, de manera que podamos obtener el histograma que nos interese. ¿Pero qué histograma nos interesa? Pues en este caso nos interesa un histograma que esté lo más compensado posible. No me atrevo a decir centrado, porque no necesariamente, pero sí compensado, que como veis aquí ya no es una toma oscura totalmente, sino que es una toma gris. ¿Por qué? Pues porque fotografía al neutro es el tono gris. Pero si yo lo estiro virtualmente, fijaros, ¿veis esa especie de puntos borrosos? Eso es polvo. Polvo que puede estar en el sensor de la cámara, o bien, en el caso de usar filtros, en alguna de las caras del filtro, o en ambas. También puede ser que veamos en los extremos unas zonas oscuras. Eso se trata del viñeteo. Hay que tener en cuenta que para que estas tomas sirvan para calibrar los lights, es importante que no haya modificación de la rotación de la cámara ni tampoco de los elementos del tren óptico. Se entiende tren óptico a todos los elementos que hay, desde la cámara hasta el telescopio. Es decir, extensores, aplanadores, filtros, etc. ¿Por qué? Pues porque si no, estas motas de polvo, estos viñeteos que hemos registrado no serán coincidentes con nuestra toma light. Por tanto, a priori, desmontar después de la sesión nuestro equipo y volverlo a montar en casa para hacer las tomas flat no es una buena idea. Y para acabar nos quedan las tomas dark flats. Los dark flats realmente son tomas darks, pero con la misma ganancia y compensación que los darks, mismo ISO en una cámara reflex, y con tiempos de exposición también iguales a los flats. ¿Esto para qué? Esto es para compensar el poco ruido que pueda generar nuestra cámara al realizar los flats. Realmente, los dark flats, que se puede traducir como oscuro claro, aunque no tienen mucho sentido, se realizan con la cámara tapada y compensan o calibran los flats. Nuestros flats, darks y vías son los que a su vez calibran a nuestras tomas light, a cada una de ellas. Pero fijaros, no realizamos una única toma vías, una única toma flat, una única toma dark o una única toma dark flat. Realizamos un conjunto de ellas. ¿Cuántas? Esto va a depender un poco de lo que nosotros experimentemos. ¿Qué significa esto? Pues que con la experiencia, con el tiempo, nos daremos cuenta de si haciendo más tomas realmente reducimos mejor el ruido obtenido o no se nota tanto y podemos hacer menos tomas. Hay quien dice que cuantas más mejor, pero realmente esto no necesariamente tendría que ser así. En un próximo vídeo también tengo intención de comprobar esto. Con todos estos archivos de un mismo tipo se generan archivos maestros, que son tomas ponderadas, de manera que todos los vías juntos generarán un master vías, todos los dark juntos un master dark y todos los flats juntos un master flat ponderado con sus dos flats. Estos master vías, master dark y master flat son los que calibrarán nuestros lights. Cada uno de estos. Luego se apilarán estos lights y se generará un único archivo con toda la información contenida y con la reducción de ruido que hemos podido realizar en el calibrado. Este archivo light resultante es lo que denominaremos el master light. Y es este master light el que podemos procesar con el programa necesario, en mi caso PixInsight. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que espero que os haya resultado interesante. Este pretende ser el primero de una serie de vídeos que nos permita entender lo que estamos haciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.